a todo esto estaría bastante bueno también hablar un poquitito de economía, porque en el marco de lo que está pasando, y después hablaremos de los millones de dólares que se pierden por un día de paro, no solo en el país, sino más o menos rubro por rubro. Eh, pero tenemos que hablar de la economía. En este momento, si bien no hay mercado, yo lo decía en la apertura, el dólar oficial 1420, el blue 1440, se ha movido un poquito, 0,30 arriba respecto de la última jornada, el riesgo país 5,23, pero hay un tema fundamental y que tiene que ver con la lucha del gobierno contra la inflación. Decía, es saludable que haya bajado, es saludable que no tengamos los parámetros del gobierno de Alberto Fernández, pero hace 5 o 6 meses que la inflación viene recuperando terreno, y si bien fue 2,9 el último índice correspondiente al mes de enero, estamos hablando de aumentos que en el rubro alimentos y bebidas dio 4,7. 4,7, y no hay paritaria que yo recuerde que haya conseguido esa mejora salarial. Por eso se va conformando ahí o se va consolidando, mejor dicho, un lío que tiene que ver con el incremento de la inflación, el incremento de los precios y la baja del poder adquisitivo. Bueno, justamente para hablar de economía estamos con Claudio Caprarulo, que es economista, que es director de analítica y que tiene la generosidad de atendernos. Claudio, Darío del Arco de Ecomedios te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, muy bien. ¿Por dónde pasan a tu criterio los desafíos del gobierno hoy? Hasta el propio Fondo Monetario Internacional, yo lo resaltaba en la apertura de este programa, le pidió al gobierno, según dice Infobae en uno de los títulos, mitigar los costos de la transición. Da la sensación, y la tiene también el propio Fondo Monetario, evidentemente, que los costos del ajuste del gobierno de Milei desde hace 2 años han sido, son y seguirán siendo duros, y hay que atender a algunos sectores de la Argentina. Pero en este combo y en este esquema te pregunto, ¿cuál es el desafío principal hoy para el gobierno en materia económica? Bueno, a ver, lo principal es que logre nuevamente retomar un sendero decreciente de la inflación, ¿no? Como señalabas vos previamente, desde el piso que había tomado en mayo del año pasado, que llegó al 1,5%, fue en ascenso hasta este último dato de enero, ¿no? Donde llegó se acercó nuevamente, estuvo muy cerca del 3%. ¿Por qué digo que es el desafío? Primero porque es el principal objetivo que tiene el gobierno, ¿no? Parte de lo que nosotros estamos viendo en la discusión de lo que pasa con el mercado laboral es porque se subsumió lo que sucedía ahí a obtener un buen resultado de la inflación. Y con esto a lo que me refiero a, por ejemplo, una apertura a las importaciones muy rápida, muy acelerada, que lo que hizo es que obviamente muchos sectores rápidamente queden fuera de competencia y ese aumente el desempleo. Y lo mismo también con el fuerte ajuste fiscal, que sobre todo impacta en el empleo a través de, por ejemplo, no solo el sector público directo, sino lo que sucede en el sector de la construcción. Recordemos que la inversión pública en infraestructura está en niveles mínimos en la comparación histórica. Ahora bien, si el gobierno logra retomar un sendero decreciente en inflación, también lo que puede empezar a revertirse es la caída que estamos observando en el salario real que se produce desde septiembre del año pasado. El último dato que tenemos es de diciembre, pero por la aceleración de la inflación de enero difícilmente veamos que hubo una recuperación el mes pasado, ¿no? Entonces me parece que en ese contexto, si el gobierno logra volver a retomar un sendero decreciente de la inflación, la señal va a ser positiva y también en algunos meses por ahí podamos ver que se frena la caída del salario real. Después hay una discusión más estructural, que es lo que comentabas vos también al inicio, que está referida, bueno, en este régimen macroeconómico podemos tener una menor nominalidad, pero lo que estamos enfrentando también son serios problemas en el mercado de trabajo, ¿no? Un deterioro que se profundizó, porque tampoco es que veníamos de un mercado laboral robusto, se profundizó y golpea fuerte a sectores muy demandantes de mano de obra como son la industria y la construcción. Ujú. Vos ves como ven algunos también la cuestión de las expectativas. Para la economía las expectativas son fundamentales, y cuando empiecen a decrecer, cuando empiezan a adelgazar, bueno, se generan a veces en el corto plazo en un problema. La ilusión que había generado el gobierno con la baja de la inflación no es que se ha desmoronado ni mucho menos, pero ya todos sabemos que el cero de inflación prometido por Milei para agosto va a ser imposible. Vos recién lo remarcabas. ¿Crees que esto puede empezar a pesar
en el ánimo, ya no solo de los trabajadores, sino también de algún sector del empresariado que decía o orejeaba las cartas como para ver si invertía, cómo se movía en estos tiempos? Me parece que, de nuevo, hoy nosotros al menos desde Analítica no tenemos un escenario de aceleración de la inflación en los próximos meses, ¿sí? O sea, uno debería ver que puede ser que a ver, nuestra proyección de febrero está levemente por debajo del dato de enero, podemos llegar a ver de todas ¿Me formas lo una podés leve dar? ¿Me lo podés aceleración. dar? ¿Cuál sería? Sí, 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 estamos en 2,8 para 2,8. Ujú. febrero. Ajá, Puede haber una aceleración de vuelta en el mes de marzo por algunas cuestiones más de estacionalidad, claro. pero después, por lo que está pasando sobre todo de vuelta con el tipo de cambio oficial, que vemos que cae en términos nominales, estamos de vuelta en un fuerte proceso de apreciación cambiaria. Al mismo tiempo, paritarias que no levantan, la verdad que lo único que hoy en día te está traccionando al alza la inflación es lo que sucede con servicios, principalmente con los ajustes de tarifas que ya se notaron en el mes de febrero y vamos a ver también más hacia adelante. Claro. Ujú. Entonces, en ese sentido, me parece que no hay una preocupación, sí creo que está todavía el interrogante de vuelta, ¿no? De bueno, qué resultados estructurales puede tener este modelo. Digo, si la inflación sigue desacelerándose, ¿va a ser suficiente para reactivar la actividad económica? ¿O vamos a seguir viendo, por ejemplo, este proceso de destrucción de puestos de trabajo en el sector privado registrado? Ujú, ujú. Claudio, vos recién hablabas de la apreciación del peso y ya vamos redondeando con un par de preguntas más. ¿Cuánto crees que falta para que algunos sectores que son casi los de siempre y a los que se puedan sumar algunos empiece a remarcar que el dólar está atrasado? Bueno, a ver, sí, eso más temprano que tarde va a suceder porque también es parte de esta discusión que está teniendo parte del sector productivo con el gobierno, diciéndole nosotros no podemos competir, por ejemplo, con las importaciones de algunos países asiáticos y naturalmente una medida de competitividad y de protección está dada por el tipo de cambio. Entonces me parece que esa discusión hoy en día no está arriba de la mesa porque obviamente queda por fuera de la reforma laboral, pero más temprano que tarde es probable que vuelva a suceder. También hoy en día queda un poco en un plano secundario porque la verdad es que el Banco Central, a pesar de eso, logra comprar reservas internacionales, entonces no estamos viendo que esta apreciación cambiaria, al menos en el corto plazo, parezca insostenible, ¿no? Ajá, ajá. Excelente. Claudio, un millón de gracias. Me quedo con este dato de la inflación también de febrero, interesante como para saber por dónde viene la cosa. Marzo, como vos lo decís, un mes con algunos incrementos estacionales, empiezan las clases y demás. Y la última pregunta tiene que ver con, bueno, si pueda repercutir o crees que pueda repercutir de manera relativamente inmediata el acuerdo de la Argentina con los Estados Unidos. ¿Qué es más rápido? ¿Lo que estamos viendo de importación de China, que ya está percibido, que la gente ve que viene un barco con 5.000 automóviles, o lo que se puede venir de Estados Unidos de acá a fin de año? No, mira, me parece que el acuerdo de Estados Unidos, bueno, es complejo, atraviesa muchos sectores, pero en el corto plazo creo que lo que tenemos que estar atentos es al precio de la carne, ¿no? Porque hay una muy Oh, buena señal, ujú. digo, el principal beneficio que logra la Argentina es aumentar fuerte la cuota de lo que puede exportar de carne hacia los Estados Unidos. Eso es una muy buena noticia porque parte de los desafíos que tiene la Argentina es aumentar el nivel de exportaciones. Sin embargo, obviamente también Estados Unidos permite eso porque está teniendo problemas en el precio de la carne en su mercado interno, que está subiendo fuerte, lo mismo que sucede en la Argentina. Entonces, este aumento de la posibilidad de exportar hacia afuera también puede traccionar los precios internos de nuestro país y eso puede poner más presión sobre la inflación, sobre todo un sector que ya hace varios meses el precio de la carne viene creciendo por encima del 4% mensual. O Ujú. sea, me parece que en el corto plazo te diría que sobre todo, me parece igual que es una discusión muy estratégica y muy importante, este acuerdo que se firmó con los Estados Unidos, que hay que discutirlo mucho y es importante, pero en el cortísimo plazo te diría estemos atentos sobre todo al impacto que puede tener en el mercado de Hacienda, ¿no? En el precio de la carne. Excelente, Claudio, gracias por este contacto, como siempre, que tengas buena tarde. Ha sido un gusto igualmente, hasta Hasta luego. luego. Claudio Caprarulo es economista, director de Analítica, Claudio Caprarulo, y dándonos detalles de la cuestión económica, este número que están trabajando para febrero de 2,8, marzo que puede ser un poquitito más arriba por la cuestión estacional, el comienzo de las clases, los útiles escolares, la ropa, etcétera, etcétera, pero también lo que tiene que ver con el valor del dólar y la repercusión de los distintos acuerdos, en este caso hablábamos recién y sobre el final de la nota con los Estados Unidos.